7:01 de la mañana. A esta hora me complace recibir para iniciar conversación a Ilenia Medina, secretaria nacional de organización del partido PPT. Bienvenida. Gracias, Estelín, por invitarme y bueno, compartir contigo. Gracias a usted por venir. Bueno, varios temas y quiero consultar su opinión sobre uno reciente. Ayer pues hubo una reunión del Grupo de Lima y varios titulares en materia internacional, en materia nacional, algunos diarios como El Comercio de Perú y El Tiempo de Puerto La Cruz, pues que titulan precisamente con este tema. Hay dos peticiones, que es reformar o reevaluar la fecha de las elecciones presidenciales. Aseguran que el 22 de abril pues rompe con propósitos democráticos en nuestro país. Y también se anuncia, y ayer se formalizó por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pues que el presidente Maduro no va a ser bienvenido en la Cumbre de las Américas. ¿Su opinión de esos dos temas? Mira, yo creo que, bueno, buenos días a todos los venezolanos, deseándole que iniciaron esta semana con mucho optimismo a pesar de las circunstancias que están en el país. Es interesante tu pregunta porque es parte justamente de esa felonía que se comete con Venezuela. El señor Kuczynski, el presidente que mueve la colita, decidió mucho antes de este anuncio de ayer, él decía que el presidente no iba a ser bienvenido y que dependía de cómo lo recibieran la gente, los venezolanos allá. Y luego se vio obligado a emitir una invitación, porque no depende de él, realmente, no, en términos generales, aunque el anfitrión tiene alguna prerrogativa. Lo que sucede, se vio obligado a emitir la invitación y luego se dio cuenta, porque sabe que paralela a la Cumbre de las Américas se está haciendo una Cumbre de los Pueblos. Se dio cuenta que no le conviene la presencia del presidente Nicolás Maduro allá. ¿Por qué? Evidentemente porque allí el presidente Nicolás Maduro puede decir su verdad, la verdad de Venezuela. Es decir, tuvieron miedo. La primera impresión que yo tengo está conociendo como conozco, Ilenia Medina es diplomática de carrera, con 27 años de experiencia y sabe que hubo mucho temor. Kuczynski está al filo de la navaja en su país. Lo saben perfectamente los medios de comunicación venezolanos, peruanos, internacionales. Está al filo de la navaja por haber perdonado para que no fuera destituido de su gobierno, perdonó a alguien que fue acusado de crímenes de lesa humanidad como Fujimori. El pueblo peruano está en la calle, pide su renuncia y prefirieron mantener las cosas en paz. Lo mismo sucede con Santos, lo mismo sucede con Macri, que ayer el Wall Street Journal dice es probable que Macri no llegue al final de su mandato. Es decir, si ellos realmente tuviesen interés sobre la situación de Venezuela, cuando el presidente dijo voy a la cumbre porque el que no la debe, no la teme, y lo que correspondía es que lo recibieran, que el presidente estuviera ahí con todo el derecho, pero no solamente, pero hay temor o hay desconocimiento al presidente Nicolás Maduro. Reciben a la al presidente, le niegan la entrada al presidente, sino a toda la delegación, porque si no va el presidente, va el vicepresidente o va el canciller o quien el presidente designe y va a decir la verdad, y a ellos no les gusta, le temen a la verdad, porque lo que correspondía es que el presidente estuviera allí y debatiera con ellos la situación de Venezuela y la situación de la región como corresponde. Pero es temor o desconocimiento, porque uno de los argumentos, por ejemplo, y lo titula El Comercio de Perú, es que en Venezuela hay un deterioro de las instituciones democráticas. Si hay deterioro, según la canciller de Perú. Yo creo que habría que colocar en Venezuela, no mueren como mueren en México, todos los días un periodista. Todos los días hay jóvenes asesinados, hay mujeres aquí criminalizadas. También. Por Dios. Aquí hay altos índices de inseguridad. Sí, claro. Lo dicen las cifras. Sí, pero no hay periodistas asesinados y claro, perseguidos por denunciar. Pero estamos hablando de situaciones donde la matriz la coloca el estándar internacional. En Venezuela hay una situación de inseguridad como ocurre en Brasil. Mira, la semana pasada me entero que una familia que se había marchado, brasileña, que vive vecina, se había marchado y dije, caramba, se fueron, con niños, adolescentes. Bueno, regresó, hace 3 días regresó, prefirieron estar en Venezuela que estar en Brasil, que pasaron por Bogotá pensando en poder quedarse en Bogotá y dijeron, no,
Venezuela. ¿Por qué los peruanos siguen viviendo acá? ¿Por qué los colombianos, los 5 millones de colombianos siguen viviendo acá? Que son los que, algunos son los que han presionado sobre la frontera para regresar, algunos colombianos, porque a pesar de que la situación es compleja, y eso tiene explicaciones, prefieren Venezuela a pesar que tenemos una situación compleja, promovida, bueno, por claro, esas son Estados Unidos. Además personalísimas, habría que analizar por qué se quedan. Bueno, por supuesto, pero 4 millones de colombianos que se mantengan, 4 millones, 5 millones que se mantengan en Venezuela, por algo será. Pero según Consultores 21 es la misma cifra que se ha ido de venezolanos, más de 4 millones de venezolanos se han ido del país. Yo te escuché a ti diciendo esa barbaridad, perdóname, no por lo que tú dijiste, por pero lo no que lo digo yo, dicen. lo dice Consultores 21, no lo Pero, estoy inventando Estefanía Olivares, una encuestadora del país. Por Dios. Es una fuente de información. Pero creíble. ¿Quién dice que es creíble? Bueno, es una fuente de información. Bueno, lo que hace una ilustración, yo puedo decir que hacen estudios de opinión, uno los refiere como fuente. La caída de la votación por la oposición es la gente que se ha ido, 2 millones, 3 millones, no sé, yo creo que es muchísimo menos. Eso no es serio cuando se haga, yo creo que sí es bueno hacerla, yo creo que sí es bueno saber quiénes se han ido, lamentablemente. Los jóvenes que se han ido, yo digo, bueno, pero y con ellos, con algunos, evidentemente no puedo mantener relación con todos, uno dice, pero bueno, estos muchachos que se van de Venezuela, luego de haber adquirido una buena carrera, se van a Chile, donde es imposible estudiar, no hay manera de estudiar en Chile. Claro, pero ¿qué condiciones se ofrecen en el país para que la gente se quede, por ejemplo? En Colombia. Mira, yo volvemos a lo mismo, son situaciones personales, cada quien decide si se va o se queda, y no es más venezolano por eso que otro. Es el derecho a emigrar y el derecho a tener país. Nosotros luchamos por el derecho a tener país y respetamos el derecho a emigrar, no los cuestionamos, simplemente señalamos que gracias a Julio Borges, nuestros venezolanos, a quien amamos como hermanos, están siendo perseguidos, han asesinado venezolanos en México, en varios lugares, en Chile, recientemente intentaron violar a una muchacha. ¿Por qué? Porque Julio Borges dijo, los venezolanos son contaminantes, es una generación que contamina, que hay que temerles, son narcotraficantes, delincuentes. Eso lo dijo Julio Borges. ¿Cuándo lo dijo Julio Borges? Por Dios, en Washington. ¿Cuándo? Mira, eso fue el año pasado, tienes que buscarlo. De haberlo traído, yo te lo puedo mandar mañana. Mándemelo, y tú te comprometes conmigo a pasarlo. Me comprometo públicamente con usted que lo digo. Vamos a pedírselo. Yo le pido a Venezolana de Televisión que por favor le envíe a Globovisión. Yo voy a tratar de hacerlo yo directamente para que pasen acá, transmitan la declaración de Julio Borges cuando andaba por el mundo pidiendo más sanciones contra Venezuela. Eso lo dijo él. Por Dios. Pero las sanciones que se han implementado es contra funcionarios, contra individuos. Las declaraciones de Julio Borges, además de pedir sanciones contra Venezuela, eso no es verdad. Porque el hecho que el Estado venezolano no pueda hacer las operaciones cambiarias, las operaciones comerciales normales para comprar alimentos, insumos y medicinas para el país, eso no es para Nicolás Maduro, para Diosdado Cabello, o para cualquier funcionario. Bueno, pero hablo de la documentación que ha sido publicada, el informe de la Unión Europea y el informe de Estados Unidos los nombran con nombre y apellido. Los medios de comunicación que ocultan la verdad, yo no digo que le tapen cosas al gobierno, lo que tenga que decirse se diga, pero la información pública a la cual tienen derecho los venezolanos debe ser completa. Acá, no en Globovisión, no se transmite la información que el país necesita. Y en Venezolana de Televisión sí, por ejemplo. Por supuesto. Porque el derecho a la información debería ser de todos los medios en general, no solamente de la prensa privada. Bueno, pero creo que la información, el gobierno pasa la información que le corresponde. Por ejemplo, y le pongo un ejemplo, señora Medina, un ejemplo, por ejemplo. Tú me estás hablando de que no conoce la de Julio Borges. Si Venezolana de Televisión publica, no, lo soy. ¿Cómo vas a decir? Y lo soy. ¿Cómo vas a decir que no sabes? Estoy segurísima que lo soy, no lo pongo en duda. Yo tampoco lo pongo en duda, pero me sorprende que no conozca la declaración de Julio Borges, que lo ha dicho en varios lugares, pero esa la dijo en Washington, por Dios, y pidió a todos los países que se colocaran alerta, porque la migración que salía de Venezuela eran de delincuentes, narcotraficantes, lo dijo Julio Borges. ¿Dónde está Julio Borges ahorita? Está fuera con su familia. Eso es sumamente grave.
la impunidad con la cual actúa la derecha venezolana. Yo no estoy hablando de la oposición. Cualquier partido tiene el derecho de hacer oposición, pero no tiene derecho a llevar al país a la situación que pretenden llevarlo. ¿Y todo es responsabilidad de la oposición, señora Medina? Bueno, mira. La situación que vive el país, me refiero. Por Dios, hace 2 años, cuando llegaron a la Asamblea Nacional, en enero, el señor Ramos Alú pidió la salida de Nicolás Maduro. En 6 meses salgo de Nicolás Maduro. ¿Cómo? ¿Cuándo? Si la Constitución no le da ninguna prerrogativa. Y desde allí han asaltado la paz de Venezuela, han trabajado para eso. Nosotros tenemos críticas, PPT le tiene críticas al gobierno, tiene críticas, pero jamás haríamos nada para conspirar contra el pueblo venezolano, porque es contra su paz, es contra el bienestar, es contra tu bienestar, chica. Así de simple, eso lo tengo claro. Y yo no apoyo ni la violencia, ni pretendo que nos invadan los marines gringos, ni nada por el estilo. No desconoce las barbaridades que ha hecho Julio Borges. No, me refería a la declaración precisa que dijo usted. Esa la dijo, y es peor. Yo estoy haciendo un resumen súper sintético de las barbaridades que él dijo. Es más, te voy a decir lo siguiente. A mí me sorprendía que incluso en los medios de comunicación del Estado no se le diera tanta cobertura a eso, porque eso es un delito constitucional gravísimo. Y él es responsable de todo el maltrato que están recibiendo nuestros venezolanos en el exterior, porque le creyeron, porque tratan de acusar a los venezolanos que tienen el derecho a migrar y tienen derecho a ser recibidos con respeto. Los están maltratando. Colombia, que dice que quiere la paz en Venezuela, y ella está cerrándole el paso. El candidato de Santos, ¿qué dijo? Vargas Lleras, cuando era vicepresidente, prohibimos que le den casas a los venezolanos, cuando aquí le han dado 300.000 casas a los colombianos. Por Dios, el mismo que destruyó el presupuesto colombiano haciendo puentes y haciendo desastres en ese país. Ahora piden que inclusive ese señor, que es el candidato oficial de Santos, que el derecho de los colombianos a votar aquí no sea reconocido. ¿Por qué? Entonces, mira, eso es parte de toda esa agenda creada por la oposición, por la derecha venezolana. Difiero a la oposición, por decir de la derecha, salvaje. Ahora están contra la pared. Les imponen un plan, les imponen el asalto al poder. Algunos quieren razonablemente participar en las elecciones. Habrá elecciones en este país, sí, el 22 de abril. ¿Hay y el condiciones PPT para esas elecciones? va a participar. Por supuesto, en cualquier situación hay condiciones para votar, siempre. Porque sí hay condiciones para atender las barbaridades que planea la derecha y Julio Borges y compañía. ¿Cómo no va a haber condiciones para lo mejor que puede tener un país, que son las elecciones democráticas? Nosotros, el PPT, se está preparando para participar y tendrá candidatos. Vaya, vamos a hablar de ese tema, de cuál es la propuesta del Partido Patria para Todos para estas elecciones presidenciales. Recuerden, son el próximo 22 de abril. Estamos conversando con Ilenia Medina, secretaria nacional de organización del Partido Patria para Todos. Ya venimos.